A ver, os queríamos juntar simplemente para contaros un poco las novedades de lo que está pasando durante la huelga y no solamente eso, sino aprovechar incluso, ya que estáis aquí, contaros las cosas que están ocurriendo aquí en Cantabria también y cómo van las negociaciones aquí en Cantabria, ¿vale? Creo que no voy a descubrir nada diciéndoos que llevamos un montón de meses, o todo esto se comenzó en febrero del año pasado, cuando el Ministerio, después de 2 años de reunirnos para negociar la actualización del Estatuto Marco, pues se presentó con un borrador que nada tenía que ver con lo anteriormente negociado. Bueno, eso hizo que comenzaran todas estas movilizaciones que llevamos ya cerca de un año, aunque se hayan, digamos, incrementado en los últimos meses, pero llevamos más de un año de conflicto con el Ministerio a cuenta del borrador. Lo último, pues por ponernos en situación, es que allá por diciembre el secretario del Ministerio comentó que rompían las negociaciones directamente y a partir de ahí ya no volvió a haber ningún tipo de negociación o de diálogo o de reunión hasta más o menos primeros de marzo, ¿vale? Más o menos primero de marzo con motivo de la primera semana de huelga que tuvimos en febrero. En marzo hubo una reunión que fue un poco una toma de contacto sin más y plantearnos las intenciones de que, en efecto, bueno, nos teníamos que juntar, esto no podía seguir así, estaban dispuestos absolutamente a todo, desde luego éramos el pilar básico de la sanidad y nos van a tener en cuenta. Bueno, un montón de frases muy bien hechas, pero que dejáramos la huelga y que desconvocáramos las huelgas porque estaban dispuestos absolutamente a todo. Se comentó de aquellas que no íbamos a desconvocar la huelga, en tanto en cuanto no hubiera algo encima de la mesa. No volvió a haber reuniones hasta el cabo de 2 semanas, 3 más o menos, y en esa siguiente reunión hubo un pequeño, digamos, ya por su parte se pusieron algunas cosas encima de la mesa, todas ellas pequeños cambios o pequeños matices que nada tenían que ver con los puntos clave que nos llevan digamos, al conflicto, y en principio no hubo ningún cambio hasta la segunda semana, donde ya comenzó a haber bastante presión por parte de algunos consejeros. Ahora la hay mucho más, y ya empiezo a deciros un poco cómo está ahora mismo la situación. Ahora es verdad que hay mucha más presión en el Ministerio, ya se está pidiendo por parte de algunas comunidades. Ayer mismo no, esta misma semana en Galicia el Parlamento gallego presentó una proposición no de ley a favor del Estatuto Médico. Esa proposición no de ley, bien sabéis que decayó aquí en Cantabria, en Canarias y en Madrid. Aquí en Cantabria, creo que lo hemos comentado alguna vez, habíamos tenido conversaciones esa misma mañana, bueno, hasta ese día habíamos tenido conversaciones, pero esa misma mañana tuvimos varias conversaciones, vamos, cuando digo tuvimos, Santi y yo tuvimos varias conversaciones con el consejero y yo también a nivel nacional, y nos sorprendió que estaban totalmente dispuestos a firmar la proposición no de ley de Vox, porque la presentaba el grupo político Vox y el PP iba a apoyarla, y a eso de las 12 de la mañana les llamaron y, bueno, pues por disciplina de partido, pues no la votaron. Eso mismo ocurrió en Madrid, eso mismo ocurrió en Extremadura y eso mismo ocurrió en Valencia. Bueno, pues por primera vez, ayer ya hubo un Parlamento que ha votado a favor del Estatuto Marco. Que ojo, eso no significa que vaya a salir, eso significa que, digamos, que le dan un toque al Congreso de los Diputados para que, por favor, oye, aquí en Galicia se ha votado que esto hay que darle al menos una vuelta, sin más, ¿vale? Pero sigue estando en manos del Congreso de Madrid, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, sí que estamos consiguiendo que haya bastantes más apoyos en ese sentido y que haya más gente cada vez posicionada a nuestro favor, cosa que al principio no teníamos absolutamente a nadie. Y sí que hay bastante presión en el Ministerio, y los interterritoriales, que son las reuniones de los consejeros con el Ministerio, pues están sacando allí las navajas encima de la mesa porque nos consta que están siendo muy broncas, ¿vale? Hay que tratar de conseguir que esa presión se mantenga en el tiempo, porque tarde o temprano quebrarán. Y ahora os cuento un poco más o menos en lo que estamos. El 17 de abril ha sido la última propuesta por parte del Ministerio, la que nos hizo llegar,
y luego hubo una respuesta por parte del... Bueno, tuvimos una reunión de inmediato, urgente, y hubo una respuesta, se le hizo llegar una respuesta al cabo de 2 o 3 días en una contrapropuesta por parte del comité de huelga. Como digo, nada, el 21, 4 días después, se le hizo una contrapropuesta porque realmente, bueno, desde luego no era aceptable, eran cambios mínimos, eran, digamos, simplemente un pequeño maquillaje estético y la mayoría de ellas sin implicaciones porque tenían incluso problemas para llevarse a cabo, ¿vale? Que ahora os lo paso poco a poco, os lo voy comentando. Los pequeños avances, desde luego, nada hablaban de la representación de los médicos y la capacidad negociadora. Bien sabéis que nuestro problema está en que somos muy pocos en toda la masa laboral del sistema público y eso significa que como la representación va al peso, pues nosotros estamos totalmente diluidos, ¿vale? De hecho, en la mesa de negociación donde se tratan las condiciones, donde se elabora el Estatuto Marco, que es la ley donde se describen todas nuestras condiciones, aspectos retributivos, incluso temas como carrera, jornada, guardias, todo eso lo están decidiendo otras categorías, por no decir otra categoría, porque hay otra categoría que está representada de forma masiva en esa mesa y está decidiendo nuestras condiciones. Es más, cuando dicen algunos en las entrevistas que en el Estatuto Marco entramos todos y que tiene que ser un estatuto común y que no puede haber elitismos y que no tal y que cual, bueno, en realidad lo que han hecho ellos ha sido meternos, sí, efectivamente, en un estatuto común, pero no para darnos sus condiciones. Nos han metido en un estatuto común para aplicarnos discriminaciones, que es lo que hacen. Finalmente, además, nos han aplicado, nos han dado o nos han otorgado, que dice que con eso nos tenemos que conformar, un capítulo donde agrupan todas esas discriminaciones. Cuando ellos digamos, se auto indican una jornada de 35 horas semanales, a nosotros nos la ponen de 45, ¿vale? O sea, son ellos los que deciden nuestras condiciones y son ellos los que nos discriminan directamente. Y no vamos a poder salir de ahí si no conseguimos salir de ese ámbito de representación y tenemos una representación diferente, como sí tienen otras profesiones que pueden ser homologables, ¿no? Pues yo, véase pilotos de avión, jueces, que dentro de la judicatura pues son una minoría, pero desde luego ya os digo que los administrativos no deciden las condiciones de los jueces. Eso tenerlo bien claro, ¿eh? Bueno, en la jornada laboral, la clasificación, que ya sabéis que es uno de los puntos más conflictivos, y la jubilación, pues en realidad es que no ha habido ningún tipo de avance. Sí que es verdad que hemos conseguido claramente que el Ministerio sienta toda esa presión encima y que se tenga que sentar en contra de lo que pretendía, porque nos ha despreciado desde el principio. Desde el principio nos ha dicho que no era necesario hablar con nosotros, sin más. O sea, hasta ahí llega el desprecio de este Ministerio. Es verdad que en algún momento se ha planteado el reconocimiento de la sobrecarga como, digo en algún momento, porque ya no está en la última propuesta, ¿vale? O sea, esto ha habido fluctuaciones, ha habido un reconocimiento en el sentido de que entendían que una persona que hacía más de 5 guardias estaba sometido a una sobrecarga y que habría que evaluarlo. Bueno, la evaluación tampoco llevaba gran cosa, pero por lo menos sí que parece que reconocían esa sobrecarga. Hay otro aspecto que sí que se ha hablado mucho, que es el límite de las guardias y que además lo publicitan a troche y moche, ¿no? Que, bueno, que van a rebajar las guardias a 17 horas, ¿no? Es decir, no es cierto. En realidad lo que dicen es que, bueno, que plantean sí el límite de 17 horas máximas, ya lo han pensado muy mucho, porque así se cubren las espaldas de todos los días de diario, y que los fines de semana quedaba bajo la voluntariedad de todos los demás y tal y cual. Bueno, vamos a ver. Esto ya lo he mirado, quiero decir. Si tenemos que hacer guardias de 17 horas los fines de semana o de menos de 17 horas, significa que vamos a estar todos los fines de semana pringando. Así que vamos a ser todos voluntarios a hacer 24 horas. Si ya lo saben. Y así se van a excusar de que, a ver, en realidad no lo han puesto encima de la mesa, pero hemos sido nosotros los que hemos querido. Es que no hay otra solución. Quiero decir, más que la voluntariedad. Ellos lo saben perfectamente. Plantea una reducción de la jornada laboral, esto no es verdad. A nosotros nos plantea una jornada de 48 horas a pasar a 45 dentro de 2 años, 43 dentro de 4 y hasta 40 dentro de 5, ¿vale? Pero nunca jamás como el resto del resto de las categorías. Es decir, nos siguen discriminando.
Lo que nos están intentando decir ahora, que lo decía bien un compañero hace poco en un vídeo, es que pretenden que aceptemos la menos discriminación, pero discriminación igual de igual manera, ¿vale? Se habla, eso sí, de la penosidad y esto se habla encima también como digamos, parte de otra, digamos, otra base que se ha quedado fijada, digamos, en toda esta negociación y que es igual de perjudicial, como es que nuestras horas de guardia nunca nos van a pagar, nunca nos las van a pagar como al menos una hora ordinaria. Entonces, el Ministerio está abierto, teniendo eso ya como base y diciéndonos que ya no lo va a negociar, esto es innegociable, pues nos habla de un complemento de penosidad que llegara a compensar de alguna manera esa pérdida, pero ojo, complemento de penosidad que tiene que pasar por la mesa sectorial. Ya os digo yo que tal y como son las mesas sectoriales, ya os lo decimos todos nosotros, ese complemento para pasar por la mesa sectorial con los sindicatos que tenemos en la mesa sectorial y con lo que nos odian algunos sindicatos de la mesa sectorial, ese complemento se va a limitar a 3,20 € por guardia. No esperéis que sea más que eso, ¿vale? Si tiene que salir de ahí. Bueno, ¿se abre el debate para la clasificación? Pues sí, últimamente parece que dicen que, bueno, que podríamos hablarlo, que se estudiará un comité de expertos que valoren quizás, bueno, ya sabéis esto de la parálisis del análisis. Y bueno, sí que hemos conseguido eliminar la exclusividad con los nuevos adjuntos, con los residentes que acaban la residencia. Seguimos sin lo mismo, o sea, no tenemos un estatuto propio con el cual podamos cimentar las bases de una negociación por nosotros mismos, ¿vale? Sin estar diluidos y que otras categorías determinen nuestras condiciones. No hay una negociación real independiente. Últimamente el Ministerio está tirando digamos, o echando responsabilidad a las comunidades autónomas, pero bien sabe que si no hay ningún tipo de modificación legal, que es por lo que ponemos las garantías jurídicas, y hay modificaciones, dependemos todos nosotros de las mesas sectoriales, y las mesas sectoriales ahora mismo no solamente están formadas por cómo están formadas, sino que además creo que la mayoría de vosotros sabéis que hay algunos sindicatos, que quien hace la ley hace la trampa, hay algunos sindicatos que van a estar en la mesa sectorial por ley, tienen derecho de pernada, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, UGT en las últimas elecciones no consiguió tener representación en la mesa sectorial y está en la mesa sectorial sencillamente porque viene de las mesas generales de Madrid. Tiene derecho a estar en todas las mesas de decisiones, aunque no saque ni un solo voto, ¿vale? Nosotros, sin embargo, bien sabéis que para llegar al 10% que es necesario, pues alguno de vosotros que estando de baja o estando ingresado en el hospital tiene que bajar a votar, porque si no, no llegamos. Nos cuesta horrores. Bueno, pues respecto a la jornada laboral, lo que os he dicho, el Ministerio, como una última propuesta, pues nos plantea pasar a 45 horas dentro de 2 años, a 42 en 3 años y a 40 en 5 años. Desde luego nunca como el resto de los mortales. Y sí que es verdad que ha planteado el cómputo bimestral, porque encima ya sabéis que nuestras horas se hacen en cómputos hasta ahora semestrales. Planteó en el primer proyecto que fueran cuatrimestrales, lo que posibilita que hoy sea legal esta semana que a mí me hagan trabajar 110 horas, la siguiente 90, la siguiente 120 en función de las necesidades, con tal de que en 4 meses la media de 48, ¿vale? Pero pueden forzar la máquina si este mes es necesario y ser legal en ese sentido. Es más, en el proyecto no solamente pueden forzar en este sentido, que hasta ahora lo podían hacer, sino que os recuerdo que el proyecto de Estatuto Marco dice que los descansos, algo que hasta ahora era indiscutible, los descansos entre jornadas, ahora sí son discutibles. Ahora las necesidades del servicio están por encima de nuestro descanso entre jornada y jornada y se pueden acumular en 2 semanas y hacerte trabajar 6 días seguidos. Vale, sí, es una barbaridad, no va a ser, no, lo lógico nos hace pensar que eso no se va a producir, pero la ley lo permite, ¿eh? Que quede claro. Ahora la ley lo permite, antes no. El comité de huelga, desde luego, plantea las 35 horas como el resto, todo lo que pase de las 35 horas que sea jornada extraordinaria, como el resto de los trabajadores. Todos los que estamos aquí tenemos familia y en el resto de los trabajos se hace una jornada ordinaria y respecto a esa jornada ordinaria hay una jornada extraordinaria. Nosotros tenemos la peculiaridad de que tenemos una jornada extraordinaria a la que le llaman complementaria y simplemente con ese subterfugio
ya nos la pagan menos que la hora ordinaria, pero es que además es obligatoria. Con 2 cojones. Eso no sucede en ninguna otra profesión, ¿vale? Desde luego, nosotros, pues lo que solicitamos es que se considere exceso de jornada, sin duda alguna. Como resumen, pues ya os digo que el Ministerio plantea pasar a 40 horas, pero de aquí a 5 años, ¿de acuerdo? Respecto a las guardias, pues aquí no se bajan del burro. Siguen diciendo que es jornada complementaria obligatoria. Encima ellos deciden que nos la pagan por debajo de la jornada ordinaria, sin más, y aquí no pasa nada. Presumen de lo de las 17 horas, presumen cuando saben que con 17 horas están cubiertas todos los días de diario y que los fines de semana vamos a optar masivamente y de forma voluntaria, con lo cual van a tener perfecta justificación para seguir manteniéndolo. Vamos a optar por hacer las 24 horas sencillamente porque con la plantilla que hay de facultativos en la actualidad, hacer otro tipo de jornada implicaría estar prácticamente todos los fines de semana. Es verdad que en los últimos tiempos se habla del complemento de penosidad para compensar esa pérdida, pero también es verdad que eso parte de la negativa rotunda a contemplar siquiera que se nos pague como una hora ordinaria, que ya es en sí mismo bastante, ya dice bastante, y el Ministerio lo que echa es balones hacia las comunidades diciendo que bueno, que esto se puede regular desde las mesas sectoriales. Insisto, las mesas sectoriales son como son. Es verdad que aquí en Cantabria no estamos ni tan mal, pero eso se debe fundamentalmente a que en Cantabria, por eso, de vez en cuando algunas veces nos decís, no hacéis concentraciones, no hacéis tal. Aquí en Cantabria nos tienen mucho respeto. Aquí en Cantabria somos unos talibanes, les tenemos ahí al lado, sabemos dónde toman el café, ¿vale? Lo hemos hecho bien en los últimos tiempos, porque es verdad, lo hemos hecho bien en los últimos tiempos. La marcha hacia la delegación de gobierno, las últimas huelgas, lo hemos hecho bien. Y entonces, aunque en la mesa sectorial realmente el voto sea ponderado, no se utiliza. Y los que manejamos la mesa sectorial al final somos nosotros, pero es verdad que somos nosotros, nos cuesta mucho, nos cuesta muchísimo. Y tendría que ser la representación de otra manera, totalmente diferente. Quiero decir, si grabáramos cosas que suceden en las mesas sectoriales y otras pusiéramos, no os lo creeríais. Yo qué sé, la última subida salarial que conseguimos, ¿vale? Oyes continuamente, por ejemplo, que esa subida salarial tendría que ser al revés. Porque quien menos tiene, más necesita. Estas frases son del día a día, ¿vale? Nuestro, del día a día, ¿no? Entonces, tienes que saltar allí y decir, mira, esto no se trata de servicios sociales, se trata de la mesa sectorial de sanidad, estamos hablando de médicos, bueno, todo es así, todo es así. Por no decir que nos insultan últimamente, hasta se nos insulta por decir que un médico tiene más necesidad de horas de formación que un celador, por ejemplo, cuando se valoran esto de las horas de formación. Bueno, nosotros somos elitistas, soberbios, prepotentes, somos de todo lo peor que hay en este mundo, ¿vale? Bueno, nada, no hay posibilidad. Eso de la regulación flexible es un brindis al sol. Evidentemente, lo que solicitamos es que las guardias tiendan a un formato voluntario y para que sea voluntario pues tendrá que ser bien pagado, sin más, como ocurre en cualquier otra profesión. Deben pagarse por encima de la hora ordinaria, que computen desde luego para la jubilación, para lo cual tiene que haber cambios normativos, porque claro, nosotros lo de la jubilación lo hacemos, aquí computa día a día en España y tiene que ser de alguna manera por horas, porque las horas de más que metemos a lo largo de una vida laboral debería de tenerse en cuenta, ¿no? Ahora hablamos de la jubilación un poco para que veáis. Y luego una limitación clara a las guardias localizadas, pues porque nosotros aquí no lo tenemos mal, de momento. Sabéis que tenemos digamos, un acuerdo en cuanto a las guardias localizadas que se cambia a presenciales y tal, y cómo se paga, pero que sepáis que de aprobarse el Estatuto Marco podemos tener problemas. El Estatuto Marco limita. Y si limita, puede chocar con acuerdos que ya tengamos aquí previos, ¿de acuerdo? Bueno, pues el Ministerio realmente mejora estéticamente las condiciones y nosotros lo que queremos es que se reconozca lo que realmente son. Son horas extras por encima de la jornada ordinaria, como lo hace cualquier otro trabajador. En cuanto a la clasificación profesional, pues al final lo que queremos es que, digamos, modifiquen completamente su visión de todo esto. Creemos que otras categorías no pueden estar en nuestro mismo cajón.
lo creemos firmemente. No creo que os tenga que decir las diferencias de formación, las diferencias de responsabilidad en todos los sentidos. Y para eso hay un marco que es el de estudios de español, el MECES, que dice que nosotros estaríamos en el grado 3-4 en función de que tengamos doctorado o no, y, por ejemplo, enfermería en el grado 2, que sería un grado, ¿vale? Reclamamos ese cambio ya y que, desde luego, vaya vinculado a la responsabilidad clínica y el impacto en el salario. Y no solamente esto, aquí hay cosas que vosotros no sabéis, y es que el Ministerio se ha propuesto cambiar todo, no sé en qué sentido le hemos ofendido, ¿vale? Porque no solamente estamos ahora con esto, sino que imagino que sabéis que se está planteando la actualización de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, y ahí, cuando tengamos el borrador, nos vamos a llevar más de un susto, seguro, con total seguridad. Lo de la jubilación, pues sí, plantea la jubilación parcial y la posibilidad de anticipada, según la normativa general, es decir, ninguno de nosotros. ¿Por qué ninguno de nosotros? Pues porque para la jubilación anticipada hacen falta 38 años y 3 meses. Y nosotros, aunque ganemos mucho y dejemos mucho, y bastante más que el que empieza a trabajar a los 14 años, que dice, yo es que llevo aquí trabajando desde 50 años. Sí, bueno, pero es que yo cotizo 7 veces lo que tú a lo largo de toda la vida laboral. En algunas sentencias se tendría que tener en cuenta, ¿no? Como comenzamos muy tarde en nuestra vida laboral, pues desgraciadamente, si se nos aplican los criterios comunes, pues esto no vale de nada. Es también un brindis al sol, que saben perfectamente que es un engaño, porque ninguno de nosotros se puede jubilar antes sin penalización. No llegamos al mínimo, ¿vale? El comité de huelga pues pide una jubilación flexible de los 60 a los 70 años, una jubilación anticipada sin penalización por los criterios, digamos, que haya de compensación en base a las guardias. Y lo del reconocimiento de la profesión de riesgo, pues bueno, si no se lo reconocen a la Guardia Civil, a los artistas sí, pero a la Guardia Civil no, ni a la Policía Nacional tampoco, pues nosotros lo vamos a tener crudo, ¿no? El Ministerio, pues ya sabéis, no mantiene el estatuto, mantiene el modelo actual de negociación, donde estamos totalmente diluidos, y solamente nos permite, y eso sí, últimamente nos está intentando vender, que habría mesas que se negociarían en la mesa sectorial, paralelas a la mesa sectorial, donde solamente hablaríamos médicos, pero después supeditado a la mesa sectorial. ¿Al caso? Nada, ¿vale? Se necesita un cambio legislativo previo. Vale, nosotros lo que solicitamos es que haya de verdad una capacidad real de negociación propia por nosotros. Bueno, y en resumen, últimamente el Ministerio está delegando en las comunidades, pues porque siente mucha presión y lo que quiere es eliminar parte de presión, pero las comunidades no tienen la capacidad de poder solucionar el problema del Estatuto Marco. Ya veis que nos plantean unas pequeñas mejoras, además en aspectos no base y además de una aplicación progresiva, son muy inconcretos en muchos aspectos, la mayoría son brindis al sol, sin más, y nosotros, pues bueno, pues seguimos solicitando el estatuto médico, que va a ser finalmente la única solución, ¿vale? Somos de los pocos países europeos donde no hay estatuto médico propio. No hay garantías legales de momento, no hay un calendario real de ninguna de las medidas, ni de negociación. Negociación, por cierto, que desde hace 15 días pues tenemos a la ministra por ahí de campaña, entonces realmente no hay negociación, ¿vale? Y desde luego no en los aspectos estructurales. Nada, deciros sencillamente que está la propuesta nuestra sin responder todavía, y que seguimos ahí, que estamos en el camino, y esta es la realidad hasta ahora, ¿no? Si es verdad que hemos conseguido cosas, pues hemos conseguido la unidad, hemos conseguido que se hable de nosotros, hemos conseguido, pues desde luego, demostrar dignidad, ¿no? En un momento que lo necesitábamos, y dignidad que llevábamos mucho tiempo sin demostrar, y eso es lo que estamos cosechando ahora mismo, por desgracia. Nada, sencillamente no quiero robaros mucho más tiempo, sencillamente iros poniendo que de verdad sí que está teniendo mucho impacto. Yo muchas veces, a mí me llegan muchísimos mensajes de todos los chats nacionales. Trato de escoger por no bombardearos con todo, porque es verdad que si no estaría saturando los chats todos los días, ¿no? Lo último, bueno, aquí, pues mira, esto fue de lo último que ha habido aquí en Cantabria, ayer o antes de ayer.
La verdad es que fue tremendamente cuidadoso con nosotros, es de agradecer en este sentido y es verdad que, bueno, que aquí estamos teniendo bastante diálogo, al menos últimamente. Esto nos hizo mucha gracia, os lo pongo por poner, ¿vale? Nos hizo mucha gracia ayer o antes de ayer, porque leímos la primera noticia, la de La Razón, donde la injusticia de no ser a uno impide a una enfermera ejercer como directora de un centro de salud. Hay muchas sentencias donde ya dice que, en realidad se reconocía que una enfermera no podía ser coordinadora de un centro de salud, pero en realidad la sentencia no dice eso. La sentencia no dice que se le impide por ser a uno. La sentencia dice que se le impide por no ser médico. Porque para valorar, dirigir o coordinar capitanes de barco, hace falta ser capitán de barco. No hace falta ser a uno, hace falta ser capitán de barco. Porque si no, no tienes el criterio suficiente ni la capacitación suficiente para poder valorar la actividad de ese capitán de barco. Sin más, eso es lo que dice la sentencia. Es algo tan lógico y tan sensato. Sin embargo, mira, por ejemplo, en lugar de decir eso, ya veis qué diferentes titulares, ¿no? Bueno, pues estamos en una guerra mediática que, por desgracia, nos pilla en el centro. No os quiero marear demasiado con todo esto, pero bueno, sencillamente que sepáis que estamos saliendo en todos los medios, todos los días. A nosotros nunca jamás nos habían pedido tantas entrevistas, muchas no las pasamos, pero es verdad que sí que sentimos eso. Y no solamente sentimos eso, sino que también nos queremos trasladar que lejos de los medios de comunicación también recibimos muchísimos mensajes de personas privadas en apoyo a la movilización de los medios. No puedo decir otra cosa, ¿qué es lo que necesitamos? Mantener la movilización, no queda otra. Es que no queda otra, no tenemos otra alternativa. Podemos mantener la movilización o agachar la cabeza, perder lo que hemos hecho hasta ahora, pero sobre todo, aceptar una condena, aceptar la condena de un estatuto marco que viene para quedarse durante décadas. Luego nos están obligando. Claro que no nos apetece, esto es cansado, nosotros estamos cansados, pasamos por ciertas crisis de vez en cuando, resulta hasta, nos da hasta apuro a veces estar todo el día exigiendo y pidiendo el sacrificio, pero desgraciadamente es la época que nos toca vivir. Somos la diana del ministerio y de la mayoría de las políticas sanitarias, somos nosotros y no nos queda más remedio que defendernos, no hay otra. El que conozca la otra opción, a mí hace poco me preguntaban en una entrevista, además, criticando que si no nos dábamos cuenta de las consecuencias de la huelga, por supuesto, que es una huelga a la que no queríamos llegar. Y le contesté que si realmente supiéramos que era eficaz repartir rosas en la Puerta de Valdecilla, mañana mismo. Pero es que no queda otra. Al que se le ocurra otras alternativas, que las ponga encima de la mesa. Pero estamos obligados a seguir ahí porque nos están llevando a esto, nada más. Respecto a lo de la huelga indefinida, que sí que quería comentarlo aquí, que muchos habéis comentado, ¿no? Huelga indefinida sí, huelga indefinida no. Bueno, yo quiero que sepáis, y lo digo abiertamente, soy un converso, claramente, lo digo. Sabéis que nosotros hemos defendido, en Madrid, hemos defendido la huelga indefinida, ¿vale? Lo he hecho yo, en propia persona. Gracias a defender la huelga indefinida se modificó la propuesta inicial, que lo sepáis también, que era bastante más laxa que la que hay ahora mismo, que ahora os la cuento. Pero es verdad que costó horrores llegar a un consenso nacional, horrores. Y la verdad es que se está consiguiendo, se está manteniendo ese consenso a pesar de que ha habido momentos de crisis intensos, pero se está manteniendo y yo me felicito de haber llegado a ese consenso, de que se llegó a eso. Creo que la huelga indefinida a estas alturas, y tal y como el Ministerio se ha posicionado y ha ido actuando, pues probablemente nos hubiera llevado a una rendición ya, a estas alturas de la película, ¿no? Hemos conseguido mantener la presión, ahí estamos, y ojalá el partido estuviera ya más a favor nuestro, pero ahí estamos y seguimos estando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer después? No lo puedo decir, no lo sabemos porque no depende solamente de nosotros. Dependerá de lo que salga en esas reuniones en las que sabéis que nos juntamos todas las comunidades que conformamos la Confederación y luego además hay que llegar a un consenso
con las 4 comunidades que están fuera de la Confederación. Entonces, que de momento, se suman al carro y aceptan bastante bien lo que decidimos en la Confederación, ¿vale? Pero hay que seguir en la unidad, que es importante. Y eso es lo que hay a nivel nacional respecto a la huelga. Y ahora, Santi, que os cuente un poco cómo tenemos la situación aquí en Cantabria. ¿También? Bueno, yo antes de pasar a los acuerdos autonómicos, sí quiero lanzar un mensaje de optimismo, porque, bueno, Óscar parece que está en tono un poco más pesimista, pero yo estoy sorprendido porque la huelga parece que tiene ya vida propia. Sí, se mantienen unos porcentajes muy estables, está haciendo mucho daño y es cierto que ha tardado en tener repercusión a nivel nacional, pero ahora está teniendo una repercusión enorme. Yo pienso que la ministra se irá por la puerta de atrás, seguramente sin solucionar nada, pues huirá para ser candidata de Más Madrid y ahí lo dejará, o a un cargo de la OMS o donde sea. Pero bueno, ese no es el objetivo es conseguir lo que queremos. Luego, ella no nos va a dar el estatuto propio, ella está vinculada a unos sindicatos de clase, comisiones UGT, algo menos CESIF, pero bueno, están ahí. Y esos sindicatos, obviamente, como bien ha explicado Óscar, está legislado de tal manera que siempre van a estar ahí, desde la época de Felipe González. O sea, es decir, que esto está así. Entonces, lo que queremos provocar es un cambio. Es decir, que los que vengan después de estos, posiblemente, según las encuestas, PP, Vox o lo quien venga, pues tome conciencia de esto y cambie la legislación nacional para permitir que tengamos estas cosas que queremos tener. Lo llamen estatuto propio o lo llamen de otra manera, a lo mejor puede llamar de otra manera, pero al fin y al cabo es lo mismo, es decir, que tengamos una independencia en la capacidad de negociación de nuestros asuntos, para que no pasen estas cosas. Y yo creo que por ahí vamos por el buen camino. Solo medio segundo al respecto de lo que me decías. Si he dado una sensación de pesimismo, quizás he dado una visión realista, pero entonces debo de pedir perdón, porque soy el primero que digo que lo hemos conseguido. Hemos conseguido bloquearlo de momento. Esto ya estaría aprobado y lo hemos conseguido, que quede claro. Primer objetivo lo hemos conseguido. Insisto, esto estaría aprobado en septiembre. Ese era el plazo y lo hemos bloqueado. Lo hemos conseguido con la unión de todos. De momento el primer objetivo está conseguido y cada vez hay más presión para que nos sentemos a negociar y para que se llegue a algo que probablemente no, digamos, cumpla todos nuestros objetivos, pero sí que tendremos que salir, tarde o temprano se va a producir una negociación de la que tendremos que salir satisfechos ambas partes, sin duda alguna. Yo pienso que vamos bien y de hecho, bueno, pues eso, tenemos a Vox que apoya estatuto propio, tenemos al PP que no lo llama estatuto propio, dice marco de negociación propia sin dar estatuto propio como tal porque tiene miedo a la reacción de otros colectivos, pero el PP se está rompiendo ahora mismo en este asunto porque hay varias consejerías que se han posicionado a favor de tener un estatuto propio para los médicos, con lo cual el PP ya tampoco mantiene una postura unánime dentro de sus gobiernos autonómicos, que eso es lo positivo. Entonces yo creo que a partir de ahí sí lo vamos a conseguir. Casi incluso más que la huelga, porque una cosa es firmar los pactos, los acuerdos, otra cosa es el cumplimiento de los mismos, que parece mentira, pero cuesta mucho y hay que pelear mucho y dar muchos puñetazos encima de la mesa para que se vayan cumpliendo poco a poco. ¿De acuerdo? Bueno, ya sabéis que firmamos el Pacto por la Sanidad en el 2024 con una serie de ítems que más o menos se están cumpliendo. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hay. Se ha acordado un nuevo acuerdo, se va a firmar ya un nuevo acuerdo de permisos y vacaciones, que os lo puede explicar mejor Cristina, pero que prácticamente nos han dado todo lo que pedíamos dentro de ese marco legal. Lo único que no hemos conseguido ha sido las reducciones de jornada, que ya sabéis que hasta ahora se podía pedir hasta un 99%, aunque últimamente ya nos estaban dando, y que se quedan en un 50%, que es como están en el resto del gobierno de Cantabria, en el resto de España, básicamente, porque ya hay sentencias que así lo estipulan. Es decir, que no se puede dar una reducción de jornada superior al 50%, porque si no sería pues una excedencia encubierta. ¿De acuerdo? Es el único punto que no hemos conseguido, pero se han conseguido otras muchas cosas específicas nuestras y que hemos pedido nosotros, que si queréis luego Cristina os lo puede ampliar un poquito. Los 400 euros están cobrando.
El cobro del complemento... Faltan 50, Falta pero sí, se cobrará. El último año, Eso. era 4 años. El cobro del complemento de acción continuada en situación de incapacidad temporal se está cumpliendo desde abril del 2025. Para los residentes todavía no, pero se va a hacer un gasto retroactivo. Desde el 5 de abril. Hemos tenido la semana pasada... ¿hay residentes aquí? Bueno, entonces nos lo contamos. Pero bueno, si queréis contárselo, los residentes van por comité de empresa, no van por junta de personal, porque son personal laboral. Entonces, como comité de empresa hubo una reunión con la administración a petición nuestra, donde pues, todos los temas que les afectan, que es este tema, la paga que se les va a abonar a partir también de ahora, complemento retributivo de formación, etcétera, se va a hacer ya. El tema de la atención continuada es que el comité de empresa se lo plantea a Consejo de Gobierno lo acepta, lo vuelve a llevar al comité de empresa y el comité de empresa lo vuelve a ratificar y lleva ya a Consejo de Gobierno para su aprobación. Son trámites legales, pero esto retrasa mucho la aplicación de los acuerdos, pero en cualquier caso tendrá efectos económicos, la de la IT desde abril de 2025 y la paga que se les va a abonar con el incremento mensual desde el mayo del 2026, es decir, desde este mes empieza a generar el derecho, ¿de acuerdo? El encuadramiento extraordinario de carrera profesional, hemos tenido una reunión el otro día por este asunto. Tenemos un bloqueo enorme en la Consejería de Sanidad, ¿vale? En la Secretaría General de Consejería de Sanidad tenemos un bloqueo enorme con todas estas cosas, pues por su incapacidad de gestión, vamos a decirlo así. Pero bueno, el extraordinario de carrera profesional también está ahí, ya va a pasar ahora por mesa sectorial. De hecho, teníamos una mesa sectorial hoy que se ha retrasado porque nos hemos puesto de uñas y hemos dicho que si no se llevaba ya a la mesa sectorial, pues íbamos a hacer otras comunidades autónomas. Nos íbamos a poner de huelga también en la comunidad autónoma, aprovechando la huelga nacional. Entonces, han tomado buena nota y suponemos que esta semana o principios de la que viene se lleva a la mesa sectorial el encuadramiento extraordinario de carrera que firmamos ya en el 2024. Y que ya estaba aprobado en mesa. está aprobado ya en mesa, pero bueno. Claro, el año pasado. Se lleva... Lo que pasa es que hay que aprobar... Perdón, es que me estoy acordando de Susana. Perdóname. Lo que se va a llevar ahora son esas pequeñas modificaciones que hay que realizar sencillamente por el mero retraso. Que la solicitud no es hasta 31 de diciembre, lógicamente, del 25, porque ya ha pasado. Sí. Esos pequeños retrasos... Sí, no, eso sí va a ser. Por ejemplo, me he acordado de ti porque yo recuerdo que yo contigo tenía una conversación hace un montón de tiempo que a ti no te cazaba por unos meses, no podías falsar otro grado. No, sí. Bueno. Bueno, pues al menos tiene esa ventaja, que vamos a poder cazar estos meses de más. Claro, todos los meses de más y vamos a competir. Entonces hay que modificar otra vez en la mesa sectorial, elevarlo al Consejo de Gobierno, del Consejo de Gobierno ya se publica en el Boletín Oficial de Cantabria y se abre otra vez el plazo. Si luego no lo hacen en verano y nos hacen una semana para hacerlo. No. Es decir, no vemos en peligro nada de esto, pero simplemente se está retrasando mucho, más de lo debido. Pero se va a salir, es decir, el encuadramiento extraordinario va a salir. Podríamos esperarlo para antes del verano, ¿eh? Vale. Luego, medidas específicas ya de la adenda. A ver, por favor. La prolongación de jornada en atención primaria se va a empezar a cobrar ya la subida desde el 1 de mayo, es decir, en la próxima nómina lo veréis ya reflejado, ¿de acuerdo? Eso es primaria, prolongación de jornada, que se está abonando ahora, creo que eran 160 euros, si no me equivoco. Pasa a 204. Otra cosa es que lo veamos en la siguiente nómina. Igual no es tan seguro en la siguiente nómina, pero sí que desde mayo lo tenemos, ¿vale? Desde el 1 de mayo, que quede claro. Lo podemos cobrar si no en esta, en la siguiente, con los retrasos. Pero ya está en vigor. Es decir, que ya el derecho lo estamos generando el 1 de mayo, ¿vale? O sea, se va a cobrar ya esa cantidad, que es la misma que se cobra en el programa Pereda, no tiene ni más ni menos vuelta. Instrucciones de las agendas médicas. Vamos a ver, todas las semanas tenemos conflictos en atención primaria con los 35 pacientes de las narices. Y tenemos bronca con la dirección médica y la gerencia de atención primaria sistemáticamente, porque estamos ahí. Falta que den unas instrucciones para el cumplimiento de las mismas, ¿eh? Y las van a dar, nos imaginamos también que a lo largo de esta semana, a principios de la que viene. De tal manera que no te puedan forzar la agenda al auxiliar administrativo cuando le dé la gana. Como está pasando hasta ahora, no sé si os pasa habitualmente o no, pero bueno, hay centros de salud en los que es habitual. Y luego, bueno, las demás medidas son del 2027, como podéis ver ahí, que se negociará, no, están negociadas, pero se irán aplicando en el 2027.
¿Cuándo se aplicarán en 2027? Cuando haya presupuestos. ¿Cuándo habrá presupuestos en el 2027? Los presupuestos del 2027 seguramente estén en septiembre. ¿Por qué? Porque es año electoral, autonómico, porque ningún partido político va a apoyar los presupuestos que presente el gobierno, obviamente, porque hay elecciones. Entonces, el gobierno que salga de las urnas en el 2027 será el que meta todas estas cosas. Como las elecciones son, creo que no es en mayo o junio, el gobierno se forma, creo que en julio, pues agosto es inhábil, pues será en septiembre, ¿vale? Ahí veremos una mejora sustancial de las horas de guardia, sube bastante. No podemos dar una cifra exacta porque es la media de 6 mejores comunidades, pero la media de 6 mejores a fecha ya de este año, pues era del orden de 40 euros, me parece que festivo, y 35 o 36 el laboral. O sea, que es una subida importante, sí, para el año que viene, ¿vale? Al mes después de la aprobación de los presupuestos. Eso sí, eso es una cosa que firmó CESIF. Es una cosa que firmó CESIF y también será del 1 de mayo. No, espera, que lo hemos firmado. No, lo hemos firmado. Bueno, a ver, vamos a ser claros. Eso, lo hemos firmado nosotros tenemos un pacto con estas cosas. CESIF firmó un pacto con la Consejería. Déjame explicarlo, no es por ti, es por los demás. Con la Consejería de Sanidad, en el cual, para los médicos, lo que había ahí era que las guardias de sábado se cobrarían a precio de domingo, ¿vale? Eso se llevó a mesa sectorial. Lógicamente, nosotros hemos firmado a favor también. Claro, encantados. Encantados. Entonces, se aplicará también cuando, a 1 de mayo, es decir, que esté haciendo guardias este mes de sábados, se van a cobrar a precio de domingo. No, perdona, en la agenda ya está incluido en abril. No, es mentira, sí, pero no es así. O sea, que no es verdad que en Pues abril. está cambiado. ¿Está cambiado dónde? En mi agenda está cambiado, el sábado es igual al domingo. En tu plan. Igual, en mi plan. En tu plan. Tenemos serias dudas de que eso vaya a suceder. Sí, pero Tenemos está serias cambiado. dudas. El 9, el sábado, el 9 es domingo. O sea, festivo. en Pues nuestro el sábado programa, es 9 también. Yo tengo 2 sábados, 9. Entonces, si es 9, me tienen que retribuir no, como pero el sábado, festivo. no, 24 horas es 9 y el domingo No, es 24. 9 es festivo. Sí, te entiendo. Tenemos serias dudas de que en abril se pueda aplicar. En el peor de los casos, ¿No es así? 1 de mayo. A ver, si es mejor, pero... Si es mejor, pero si es así tenemos mejor. serias dudas. En cualquier Pero caso, porque, 1 a ver, de mayo. Porque los acuerdos, tanto nuestra adenda como lo que firmó CESIF con la Consejería, es al mes siguiente de entrar en vigor los presupuestos. Claro, Los presupuestos se aprobaron en el Parlamento el 20 y tantos de abril. El mes siguiente es mayo. ¿Vale? Ahora, si te lo pagan el 1 de abril, No, lo pongo en duda. Vale. no digáis nada. O sea, no. Sí, Lo pongo en duda, ¿vale? pues fantástico. Si abril lo cogiera, fantástico. Está firmado y supeditado a la aprobación de los presupuestos. Correcto. Al mes siguiente. Entonces, el 1 de mayo, seguro, si es en abril, encantados. No, vale, lo pongo. Vale. Está cambiado, pero yo te. Vale. Si decís eso. Sí. Bueno, esto de los residentes, como no están, no vamos a decir a perder tiempo con ello. Eso es lo que se les va a subir ya desde ahora, desde el 1 de mayo, ¿de acuerdo? Y luego está garantizarles los 4 guardias al mes. Eso habrá que pelearlo, es decir, tienen ahí y habrá que estar encima para que lo cumplan. Y también tendrán una subida de la hora de guardia todavía mejor que la nuestra, que la de los adjuntos, porque partían de unas cifras de unas medias más bajas que el resto de España, ¿vale? O sea que lo van a notar, sí, partían de unas medias más bajas que nosotros. Nosotros hemos ido actualizando cada cierto tiempo eso. Y no tenemos más por parte nuestra, ¿eh? Eso es lo que hay. Así que, bueno, aquí no estamos... Esto si lo queréis os lo mandamos.